MILAB, el Laboratorio de Innovación Pública. Estamos aquí con dos actores muy importantes del mundo de la innovación pública, tanto de Colombia como de Brasil. Tenemos aquí a Aura Cifuentes, coordinadora de innovación pública del DNP, y también a un invitado muy especial que se llama Manuel Bunduku, gerente de proyectos de innovación de Genova, el Laboratorio de Innovación Pública de Brasil. Mi nombre es Luis Felipe Barrientos, gerente de Conexión y Experiencias de Impulso Colombia, y feliz de estar aquí con ustedes en este espacio. Aura, bienvenida. Manuel, bienvenidos. Mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, de verdad. Yo quisiera antes de comenzar, pues presentarlos. Manuel está desde Brasilia ya conectado en este momento y quisiera contar a cada uno pues un poco su historia, su experiencia en el sector público y luego pasar ya a tener una conversación muy interesante con ustedes. De verdad, gracias por estar aquí y esperamos que sea de gran provecho para todos. Bueno, Aura, entonces, Aura Cifuentes es actualmente la coordinadora del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación, como lo mencioné hace un momento. La misión es conectar diferentes actores alrededor de iniciativas y mecanismos de innovación pública, así como fortalecer capacidades de experimentación en el sector público. Aura es egresada de la Universidad Externado de Colombia, donde estudió Gobierno y Relaciones Internacionales, y cuenta con un máster de Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha trabajado durante los últimos 4 años en temáticas relacionadas con la transparencia, el gobierno abierto, la elaboración de política pública y el uso de nuevas tecnologías de información. Entre su trayectoria profesional se destaca su trabajo como coordinadora del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, su rol como consultora en la dependencia del primer ministro francés, Talab, encargada de datos abiertos, así como un trabajo en la multinacional GFI Informatic, ¿sí? GFI Informatic, en materia de ciudades inteligentes. De verdad que he tenido el placer de conocer a Aura en este gobierno y de verdad qué gusto estar contigo en este espacio. Y bueno, a nuestro gran invitado de Brasil, Manuel, tuve la oportunidad de conocerlo recientemente, que vino a Colombia con un grupo de innovadores públicos brasileños y por eso hoy estamos sentados aquí para compartir esta gran experiencia. Manuel Bunduki, además de ser el gerente de proyectos de innovación del Laboratorio de Innovación Pública Brasil, es especialista en políticas públicas y gestión gubernamental, es profesor de innovación pública en el INSPER en Sao Paulo, es maestro de administración pública y gobierno para la Fundación Getulio Vargas y tiene una mirada de la innovación que de verdad es muy poderosa. Él dice, él cree que innovar en el gobierno es un deporte colectivo. Maravilloso. Manuel, bienvenido. Fantástico. Bueno, muy bien. Entonces, yo no dejo ni hablar a Manuel. Manuel, ¿qué quieres decir, por favor? Danos una palabra. No, solamente agradecía a Luis Felipe ahora por la oportunidad. No sé si el audio está como un poquito atrasado. Perfecto el audio, ¿cierto? Maravilloso. Bueno, dale. Muy bien. Gracias. Manuel, bienvenido. Ahora bienvenidos. Mil gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Quisiera preguntarles a los dos, de pronto, y empiezo contigo, Aura, desde sus experiencias, vivencias individuales y los contextos de cada país, ¿cuál creen que sería la mejor definición de innovación pública? Entonces empiezo contigo, Aura. Muy bien. Bueno, buenas tardes y hola, Manuel. Un gusto volverte a saludar. Bueno, yo creo que la definición de innovación pública o la mejor manera de definirla es la que se entiende como un medio, es un vehículo, no es un fin, es una manera de aproximarse a resolver problemas públicos. Como la estamos entendiendo desde el Departamento Nacional de Planeación y puntualmente como quedó especificada en el Plan Nacional de Desarrollo, es de esta manera, es lograr tener un enfoque diferente para poder solucionar problemas públicos que muchas veces son complejos y muchas veces tienen una alta incertidumbre y por eso tal vez no los hemos podido resolver. En ese sentido, una de las apuestas que estamos haciendo desde el gobierno colombiano es invitar a que un ecosistema de innovación pública compuesto por diferentes sectores, en este caso puntualmente nos dirigimos a entidades públicas, es decirles, oigan, experimente, intente tener una mirada distinta para abordar esos problemas públicos. ¿Cómo? Entonces le decimos, oiga, intente ya no crear para los ciudadanos o para sus usuarios, sino co-cree la solución con ellos. Y ahí hablamos de una experimentación que sea abierta,
una experimentación que sea adaptativa, que esté iterando esas respuestas, pues porque también nos hemos dado cuenta de manera muy humilde que no nos las sabemos todas, hemos intentado solucionar problemas, pero tal vez las soluciones no han sido las mejores y por eso hay que iterarlas. En una lógica además que en Impulsa entienden muy bien de emprendimiento, ¿no? De intente iterar, intente tener retroalimentación muy temprana de su usuario para introducirla a ese proceso y poder sacar resultados mucho más adaptados. Y finalmente, basada en evidencia, estamos en una cultura de datos, de tener que poder muy rápidamente tener esa evidencia para tomar mejores decisiones. Perfecto, Aura. Ahorita quisiera que habláramos sobre el tema de experimentación. Me Perfecto. gustaría entender eso, cómo Claro que se, sí, se logran claro que temas sí. de experimentación en el sector público, que el tema es bastante interesante. Y gran desafío. Gran desafío. Así Emanuel, la misma pregunta. Para ti, desde tu orilla de la realidad, desde el Genova, ¿qué es innovación pública? Bueno, en primer lugar, Luis Felipe, ahora muchas gracias por la invitación. Para mí es una vez más un placer poder estar hablando con los amigos de Colombia. Extremadamente feliz de poder seguir compartiendo. Me parece que la innovación pública o la innovación en general es fundamentalmente la creación de valor, la creación de algo que tiene un impacto positivo en la realidad, que pasa a solucionar problemas de una forma que no estaba dada primeramente. Y me gusta mucho ese enfoque que ahora ha mencionado, esta visión de innovación como un enfoque, porque si pensáramos la definición básica de la burocracia, está relacionada con la previsibilidad, ¿no? Con hacer las cosas de una forma siempre igual y previsible con una máquina. Y la innovación, sobre este punto de vista, es ilegal, es un error de la máquina. La máquina que nos sale siempre con la misma cosa está se equivocando. Pero lo que tenemos que cambiar es exactamente el enfoque. Se muda todo si la realidad está cambiante. La burocracia tiene que ser capaz de producir resultados nuevos y no siempre lo mismo resultado. O sea, el enfoque de la innovación como algo positivo, como la diversidad de posibilidades como algo positivo es fundamental, y aquí está el valor, ¿no? Y en una sociedad democrática como deseamos tener, está fundamentalmente ligada con un gobierno abierto, un gobierno que recibe empresas, que recibe a los ciudadanos, que recibe la universidad, para crear este valor conjuntamente. O sea, la innovación pública para mí es crear el valor conjuntamente, un valor público conjuntamente, en acuerdo con los desafíos del tiempo que vivimos, y que el gobierno tiene que hacer frente para el bien de la sociedad. Bueno, no, muy interesante, porque tiene que ver con un tema de mucha adaptación, ¿no? Y sobre todo de crear una cultura de pensar diferente y seguir evolucionando con los tiempos. Antes de contarles dónde estamos en la Universidad del Bosque. Muy queridos, aquí estamos en una sede muy linda nueva de la Universidad del Bosque de Bogotá. En este espacio que está acá se va a crear Emprende, que va a ser el campus de emprendimiento exponencial de la ciudad y de Bogotá, y esto después va a tener una mirada a país. Bueno, para pasar a una siguiente pregunta, quisiera que me contaran desde su experiencia un caso de éxito, algo que ustedes puedan contar como un caso de éxito de innovación pública que ustedes hayan vivido en cada país y en el cual pues sus instituciones tuvieron algo que ver, influyeron, participaron, y me parece interesante pues ver cómo fue esa experiencia. ¿Listo? Entonces, ahora si quieres vamos a empezar ahora con Manuel. Manuel, cuéntanos un caso de éxito. Bueno, hay muchas, la innovación me parece que pasa toda la hora en la administración pública, porque exactamente por este carácter adaptativo que tiene.
O sea, a todo momento se estamos adaptando a nuevas realidades. A mí me gustaría decir un poco una experiencia que tuvimos aquí en la ENAP. El laboratorio de innovación donde yo trabajo está dentro de una escuela de gobierno. Así que tenemos una misión de cambiar la cultura del servicio público brasileño por la educación, por el conocimiento. Tuvimos un caso muy interesante que fue la estructuración de nuestra escuela virtual de gobierno, que fue nada más que la estructuración de una plataforma de cursos virtuales, pero al revés de hacer una plataforma con los cursos que ENAP tenía solamente para ofertar a los servidores públicos, se estructuró esta plataforma como una plataforma en el sentido que Tim O'Reilly lo cuña del gobierno como una plataforma que permite que otras escuelas de gobierno se conecten a esta escuela de gobierno virtual que creamos y oferten ahí sus cursos, generando no solamente una plataforma, pero un sitio donde se puede acceder a los cursos, pero una red de conocimiento voltada a realización a capacitación de servidores. La escuela virtual ha tenido más de 1 millón de cursos de que participaron no solo servidores, pero ciudadanos en general. Y no fue una transformación específicamente nueva ofrecer cursos online. Esto no es la innovación es comprender que se puede hacer en red, que hay muchos productores de conocimiento que pueden compartir su conocimiento dentro de la plataforma y se puede acceder masivamente en Brasil, en otros países que hablan portugués, y igual en otros países se tienen las leyendas y todas las posibilidades de subtítulos. O sea, un conocimiento que está efectivamente atendiendo un montón de gente a partir de una idea, de una concepción que no es propiamente nueva, pero que se está colocada en la forma que produce valor. La Escuela Virtual de Gobierno los invito a todos a conocer, se dice evg.enap.gov.br, y bueno, está abierta a todos, incluso extranjeros, y me parece que se creó un valor interesante ahí a partir de la misión de la escuela y de la utilización adecuada de tecnologías, ni súper tecnológico como algunas veces se hace, mucho más tecnológico do que lo necesario, y ni sin utilizar las oportunidades que la tecnología ofrece. Quería preguntarte sobre la experiencia que nos cuentas, si tú pudieras señalar 3 resultados de esta experiencia de innovación muy corto, muy como práctico, ¿cuál crees que serían los 3 resultados de haber trabajado esta plataforma de contenidos en la cual entiendo que pues tuvo una alta participación tanto de funcionarios públicos como de ciudadanía? ¿Cuáles crees que son esos 3 resultados que fueron absolutamente contundentes de esta experiencia? Bueno, podríamos decir, en primer lugar, evidentemente el alcance. No es una herramienta masiva que nos permite desde Brasil alcanzar el Brasil todo, lo que es un reto siempre presente en un país como Colombia, como Brasil, muy grandes. Un otro, la estructuración de esta red de conocimiento, o sea, los varios polos de esta red que se entienden como productores de conocimiento y articulanse como una red. Y tenemos la total noción del poder que tienen las redes articuladas, organizadas, haciendo crowdsourcing de conocimientos. Y quizás lo tercero, el facto de hacer una experiencia, el poder, yo estoy aquí hablando de esta experiencia y dando como un ejemplo, un resultado importante de las innovaciones es ampliar la frontera de lo posible, ¿no? Mostrar las cosas sobre una óptica diferente. Tal vez ese sea un otro resultado. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Aure, la misma pregunta. Una innovación
en la pública en el que, un caso de éxito, Sí. igual, en el que el DNP haya participado o haya generado una influencia importante, me gustaría escucharte. Muy bien. Pues yo creo que igual que Manuel, es difícil escoger solo una porque hay muchos servidores públicos que se autoproclaman ya como emprendedores públicos. Entonces esto está pasando todo el tiempo. Pero si hubiese que escoger una, y por la entidad que yo estoy representando hoy, yo diría que el hecho de que por primera vez en la historia en Colombia haya un capítulo de innovación pública en un Plan Nacional de Desarrollo, que para quienes no lo sepan es un instrumento de política pública muy importante porque es lo que da una hoja de ruta para un gobierno, lo que pone unas metas, lo que pone un diagnóstico, unas estrategias. Entonces, creo que es un caso de éxito en sí, porque logró, uno, convocar a una serie de entidades, a un combo de entidades, a sentarse en la mesa y decir cuáles son los dolores que tenemos para innovar, porque hay barreras que nos está costando y cómo lo plasmamos para poder justamente en 4 años mirar hacia atrás y decir, ¿lo logramos o no? Y si no lo logramos, ¿por qué no lo logramos? Yo creo que eso nos ha permitido, uno, conocernos, aprender de lo que está haciendo el otro, darnos cuenta que, como lo decía pues Manuel, hay un tema de alcance. Colombia es un país muy diverso que tiene niveles de madurez en este tema pues muy amplios, ¿no? No es lo mismo uno hablar de una entidad de orden nacional que una entidad territorial. Entonces creo que este caso de éxito, yo denomino caso de éxito, nos ha puesto sobre la mesa unos desafíos sobre cómo llevar a término esto, cómo también poderle hablar a públicos muy diferentes, cómo poder llevar un lenguaje común de innovación pública a un sector muy específico que es el sector público, con sus particularidades, con sus desafíos también. Entonces creo que esto nos ha puesto también a aplicarnos la receta, a todo este discurso tan divino de innovar, de experimentar, pues también lo tuvimos que hacer en casa. Este proceso duró 3 años construyendo ese plan. Nos puso pues nos puso enfrente un reto de convocar, de darnos cuenta que habían cosas que de pronto eran inalcanzables en 4 años, de aterrizar muchas otras, de una vez más decir, oiga, es que innovar no es algo nuevo, también hay que partir de lo que ya existe, construir sobre lo construido, que no ha funcionado para poder adaptarlo. Entonces creo que este es un gran ejemplo, y ojalá en 4 años podamos cumplir todas las metas y los indicadores que nos propusimos. Bien, es poner esta conversación a nivel nacional, ¿no? Entendido. Quisiera preguntar a los dos si pudiéramos aprender del sector privado, ¿qué puede aprender la innovación pública de los sectores empresariales? ¿Qué podríamos aprender de ellos? Me gustaría preguntarles por ese lado, ¿qué puede aprender la innovación pública del sector privado y viceversa? También, ¿qué puede aprender el sector privado de lo que está pasando en innovación pública tanto en Colombia como en Brasil? Entonces, si quieres, empecemos contigo, Aura. Pues a ver, yo creo que hay un tema que podemos aprender mucho del sector privado, bien sea una empresa o un emprendimiento, y es la capacidad de abrazar la licencia para fallar. O sea, yo creo que en el sector público nos cuesta muchísimo entender que en el fallo hay un aprendizaje y que ese aprendizaje es valioso. No solamente para interiorizarlo en un proceso, sino para contarlo, para que otros no fallen como uno falló. Y yo digo que eso es algo de lo cual nos podemos inspirar y de lo cual podemos aprender, porque el sector privado entendió que en esa licencia para fallar hay que poner recursos, hay que poner plata. Y hay que poner plata es bien sea teniendo equipos que estén experimentando, que estén llevando esa innovación a tener mejores procesos, productos, y creo que el sector público debería poder aprender de eso, porque muchas veces lo difícil de poder tener esa misma visión es que en el caso del sector público, pues son los recursos públicos, los impuestos de todos. Entonces creo que si uno pudiese tener las condiciones como las tiene el sector privado, de alguna forma tener un entorno controlado para poder fallar, para poder experimentar, para poder innovar, sería pues mucho más fácil hablar de esto y tener mucha más evidencia. ¿Qué puede aprender el sector privado del sector público? Pero espera, bueno, es que, no, antes de escuchar, quisiera estar Sí. contigo, pero es que el tema que acabas de poner es muy interesante. ¿Podemos experimentar en el sector público? ¿Es posible? ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo lo ves? Porque es que el tema es muy, muy interesante, pero lo mismo, lo acabas de mencionar. Estamos hablando de recursos públicos y eso tiene implicaciones. Sí. ¿Qué pensarán los organismos de control de estos temas? Porque finalmente innovar es una apuesta de riesgo también y estamos hablando de recursos públicos. Sí. Quisiera desde tu perspectiva, ya que pues
si eso es un aprendizaje que podemos tener en el sector privado, ¿cómo lo podemos hacer funcionar para tener esos permisos? Porque finalmente esto nos puede llevar un buen camino, pero también puede pasar que, como dice el mundo de la innovación, equivóquese rápido y de manera temprana. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es posible hacer experimentación desde el sector público? Mi respuesta es absolutamente sí, y ya ha pasado, y ya se ha hecho. El desafío es que eso sea escalable y sostenible. Entonces, sí ha habido experimentos aislados, puntuales, que han demostrado algún tipo de resultados y de aprendizajes. La dificultad es que como sector público colombiano lo hagamos escalable y sostenible, que esto no sea una política de gobierno de 4 años, sino que en 10 años estemos hablando de esto, que en 10 años tengamos pilotos que duraron incluso mucho más que un periodo de gobierno, 6 años, y en 6 años pudimos cambiar algo, y creo que eso es un poco lo que estamos intentando hacer con este capítulo de innovación pública, es identificar cuáles son los vacíos. Es curioso porque cuando uno ve los objetivos que tiene este capítulo de innovación pública, son vacíos, son los dolores. Y cuando uno los ve así, pues dice, ojalá que en unos años podamos seguir hablando de esto con muchísima más apropiación, con mucha más experiencia, con mucho más aprendizaje. Entonces mi respuesta es sí, pero está siendo difícil si seguimos como seguimos, que esto pues se potencie y que realmente podamos hablar de una innovación pública que trascienda a únicamente hablar de innovación en el sector público. Ahora, y sobre la segunda parte de la pregunta, ¿qué puede aprender el sector privado de la innovación pública, de lo que estamos haciendo en el gobierno? Yo creo que podría aprender a que somos muy resilientes y recursivos. Yo creo que el servidor público, en quienes hemos trabajado en diferentes entidades, tenemos una capacidad de encontrar soluciones, de trabajar con muy pocos recursos financieros, humanos, y de demostrar y de contar unas historias que valen mucho la pena ser contadas. El sector privado a veces tiene innovaciones muy ambiciosas. Creo que uno también podría pensar que hay innovaciones que pueden ser mucho más realistas, más acotadas. Está muy bien lo otro, pero también uno podría tener, como en el sector público, innovaciones mucho más, digamos, puntuales y específicas. O sea, que tenemos un tema de recursividad que se podría Pero hacer total, con toda. hay que aprovecharlo más, Hay que aprovecharla creería yo. más. Sí. Bueno, muy bien. Manuel, la misma pregunta que desde tu perspectiva desde Brasil, ¿qué puede aprender la innovación pública del sector privado? Y bueno, ya pasamos a la segunda parte. Cuando es al revés, ¿qué puede aprender el sector privado de la innovación pública? Bueno, me parece que la innovación pública o las personas que están activamente pensando en la temática de la innovación pública tienen mucho claro el valor de la innovación abierta. O sea, la producción de conocimiento sin la preocupación con el dueño de la idea o quien debe lucrar inmediatamente desde aquella innovación. O sea, quizás habría para el sector privado oportunidades de creación de valor y de lucro y de ganar la plata a través de modelos más abiertos y más colaborativos que se permitan nutrir mutuamente de las opciones que críen y de las capacidades. Muchas veces los sectores privados se puede ver como solamente competidores y no necesariamente como complementarios. Y bueno, yo pensé exactamente lo mismo que dice ahora. La experimentación y la agilidad como aprendizado del sector público mirando al sector privado, me parece que es un aprendizado fundamental. Y luego, siempre lo dije, bueno, ¿cómo se justifica que se gaste el dinero público con experimentación? Yo que lo digo toda vez es, bueno, tienes dos opciones, se puede experimentar pequeño o experimentar grande, pero porque si empiezas algo nuevo, vas a experimentar. O sea, mejor que se experimente pequeño, porque se gasta mucho más recursos haciendo grandes ejos para 10, 20, 30, 40, 50 millones de usuarios, de ciudadanos, do que haciendo pequeño e efectivamente aprendiendo con eso. Entonces,
Para mí, lo difícil, es claro que es justificar para los órganos de control la experimentación, y hay que tener una excelente comunicación con el público, con la prensa, con el conjunto de la sociedad para que les explique que el gobierno que tiene esa posición imperial, que simplemente hace y lo que hace está hecho y no existe espacio para mejorías, luego no se puede decir que está equivocado, no tiene lugar en una sociedad compleja y democrática. Entonces, el Estado va a dejar este tratado, así como todos que hacen lo nuevo, luego que incorpore el aprendizaje en el proceso de implementación de las políticas y de los servicios, que incorpore la visión del usuario, los reclamos, las formas de participación, para que se pueda ir arreglando con tiempo. Entonces, el uso de prototipos se puede testar en pequeña escala, el uso de pilotos, uso de probótipos, que son prototipos para provocar reacciones y comprender mejor lo que se pasaría en larga escala. La mirada a otras experiencias de otros países, otras municipalidades, otros distritos. Todo esto tiene que generar aprendizaje para el sector público, y el sector público tiene que enfrentar esta dificultad de ser un poco más ágil y práctico en la forma como se mueve. Estos días yo terminaba un artículo para un website que participo, y el título es Experimentación. Innovar en gobierno es mirar para futuros posibles. Cuando se experimenta, se intenta la posibilidad que no se sabía si funcionaría, si era o no interesante antes de experimentar. O sea, solo cuando se experimenta que se puede hacer hasta dónde se puede ir. Para mí, vamos por ahí, si experimentamos más, aprendemos más, innovamos, y se puede, existe una experiencia en Canadá, si no estoy errado, en que cada ministerio, cada secretaría tiene un presupuesto en que obligatoriamente tiene que experimentar. Es una obligación. Si no experimenta con esta parte del presupuesto, ahí se van los órganos de control para criticarlo. Me parece que es una forma interesante de reenfocar la situación. Quería parafrasear un par de ideas que me parecen maravillosas de lo que dices, Manuel. El tema de construir un futuro, ¿no? De visualizar un futuro, y que la experimentación permite eso. Entender que depende de la escala, que hay que prototipar pequeño para que cuando se pueda hacer grandes ideas, pues saber por dónde empezó la cosa. Me acuerdo que Plaza Sésamo, me decía un gran amigo que fue gerente de innovación muchos años del grupo Enel, Plaza Sésamo, cuando hacía esos programas, no los lanzaba a nivel nacional, sino se iba por allá en un pueblo en Estados Unidos, Springfield, no de los Simpsons, pero un Springfield, y probaba el programa y lo miraba. Y si el programa funcionaba, se iba a nivel nacional. Y eso fue, pues, ellos decían que el parte del éxito de Plaza Sésamo es que siempre estaban prototipando que el programa funcionara a pequeña escala para ir a la gran escala. Manuel, para ir a la siguiente parte de la pregunta, igual que le pregunté a Aura, ¿cuál sería el lado contrario de esta película? ¿Qué tiene que aprender el sector privado de la innovación pública que se está haciendo en Brasil? Bueno, a mí me parece que esto, la abertura de varios, de los productores de innovación privada, la comprensión de que existe un ecosistema pujante, público-privado, que puede construir las soluciones, las mejores soluciones construyense una por las otras y no en competición. Así que me parece que el sector público tiene más clareza del valor que se puede generar con la abertura. Al paso que el sector privado muchas veces está todavía preso a construir soluciones perfectas, únicas, aisladas. Bueno, me parece que este es un aprendizado importante. Además,
si estamos hablando de ecosistema de innovación pública, el sector privado necesita comprender que la lógica del gobierno no es igual a la lógica de las empresas. Es una otra forma de funcionar y que no está errada, porque está embasada, es muy más antigua que la lógica de mercado y tiene motivos históricos y tiene motivos democráticos para funcionar como funciona. No está, el mercado no está funcionando mejor que el Estado, porque no existe el mercado sin el Estado. Esto es ciencia política en la primera aula. No existe mercado si no existe seguridad. No existe, está en Thomas Hobbes, en Maquiavel. Entonces, tenemos que tener un Estado que establece la plataforma para todo, incluso para la participación del privado en el Estado. Bien, ¿no? Y muy interesante lo que mencionas es crear las condiciones, ¿no? Y es un tema de apertura, ¿no? De participación, de cómo a través del sector público estamos en una invitación permanente también a la empresa privada a abrir sus fronteras y a generar un diálogo compartido con lo que pueden hacer con el gobierno. Para los dos, y quisiera empezar ahorita contigo, Aura, ¿qué actores son indispensables para el desarrollo de la innovación pública en nuestras entidades? Hemos hablado de la triple hélice, cómo la triple hélice puede formar parte de este desarrollo de la innovación pública, entendiendo la triple hélice como la academia, el empresariado, los emprendedores y la ciudadanía, ¿no? Pues justamente el concepto que nosotros defendemos de innovación pública es en el cual todas estas entidades están innovando o podrían estar respondiendo a problemas públicos. Justamente nosotros decimos la innovación pública es mucho más o va más allá que la innovación en el sector público. El sector público es uno de los actores que puede resolver un problema público complejo con este enfoque. ¿Cómo pueden hacerlo? Yo creo que ya hay algunas referencias, maneras de hacer las cosas donde estos actores están hablando de lo mismo o al menos le están apuntando a resolver problemas de manera conjunta. Un ejemplo puntual, por ejemplo, que está muy de moda y que lo hemos oído y que incluso estamos intentando desde el equipo de innovación pública estudiarlo para saber cómo en Colombia se podría hacer, es lo de GovTech, ¿no? Entonces, para quienes no conocen qué quiere decir GovTech, es un movimiento en el que emprendedores y sector público están intentando resolver problemas públicos con soluciones tecnológicas. Cada país lo ha hecho, o bueno, los países que lo han hecho de manera distinta. Hay unos que incuban emprendimientos, ¿no? Casi que startups de Estado, estatales, para poder resolver eso, o contratan directamente a emprendedores, que es un poco también hacia donde yo siento le está apuntando Milab, conectar dos sectores que muchas veces no hablan y aquí tienen un propósito común, un para qué definido. Y yo creo que ahí, por ejemplo, es una de las cosas que uno puede empezar a hacer para recabar evidencia y demostrar que el sector privado y el sector público pueden innovar, pueden resolver problemas públicos. Hay otra, pero podríamos aquí sin fin, ¿no? Hay muchos escenarios y muchas maneras de trabajar en colectivo. Creo que hoy en día también hay unos problemas que nos competen a todos. El medio ambiente, limpiar un océano, la movilidad, donde todos entendemos que hay un valor compartido y en el cual podemos poner un granito de arena para la solución. En el equipo y digamos también hay una reflexión en el ecosistema sobre este concepto de innovar, de esta innovación orientada a misiones, ¿no? Mariana Mazzucato, que está muy pues defendiendo mucho esto y muy en sintonía con esto, dice, oiga, es que ya no se trata de crecer más, se trata de crecer mejor, también muy aunado a lo que la Agenda 2030 está proponiendo con los ODS. Ya nos hemos dado cuenta que hay unos objetivos que nos trazamos que no cumplimos, que fue difícil cumplir, ahora cómo lo hacemos mejor, y para eso tenemos que trabajar en ecosistema, tenemos que poder sentarnos todos alrededor de la mesa y poner el grano de arena, pero también la pregunta, pero también el recurso, pero también la idea de lo que ya hemos hecho, el aprendizaje, y creo que con base en estos ejemplos es que nos estamos dando cuenta que el punto tal vez es cómo lo hacemos, ¿no? Hablando del sector público, ¿es un convenio? ¿Es un acuerdo? ¿Es con cooperación internacional?
Innovación abierta. Es innovación abierta, es más, pero yo siento que también nos hemos dado cuenta que la inteligencia colectiva es muy poderosa y que no lo hemos hablado, pero el ciudadano también tiene mucho que decir, es usuario, es beneficiario muchas veces. Entonces creo que lo que estamos intentando es entender también el diagnóstico, los incentivos también que motivan a cada uno de esos actores a hacer eso. Y ya ha pasado, no estamos tampoco desayunándonos con eso, ya hemos trabajado esa triple hélice, ya ha trabajado de la mano y ha generado resultados maravillosos. No, muy interesante lo que dices porque al final del día lo que me queda a mí de esto que estamos conversando es pues la importancia de la participación ciudadana para temas que nos atañen a todos. Esto no es un problema solo de un gobierno, de Estado, es un problema de todos. Así es. Y que todo el mundo tiene algo que opinar. La tecnología tiene que opinar, el emprendimiento puede opinar y en las diferentes instancias todos tienen un espacio para poder generar una conversación poderosa. Por eso ahí, simplemente para terminar, me parece súper valioso que Manuel se refiera a las clases que uno tiene ciencia política, ¿no? Ciencia política 1, economía 1, porque realmente es casi que gracioso, volvemos a unas reflexiones filosóficas todo el tiempo de qué es lo público, qué es un problema público, qué es el medio ambiente, qué es la movilidad, o sea, cómo hacemos para esto el contrato social, ¿no? ¿Qué es el valor compartido por todos? Entonces estamos totalmente alineados. Son discusiones que obviamente en un webinar no vamos a poder resolver, pero es muy valioso que todos los países estemos otra vez pues reflexionando sobre esto. Y que no es una realidad fragmentada. Estos problemas nos atañen a todos. Así es. Bueno, gracias, Aura. Manuel, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son esos actores que son indispensables desde tu perspectiva de lo que está sucediendo en Brasil para apoyar la innovación pública desde diferentes orillas y entidades que también puedan generarle esa participación y esa conversación a los temas de Estado o de gobierno? Bueno, hay actores un poco más evidentes que tenemos que acercarnos y yo diría específicamente los órganos de control, porque una de las principales barreras que tenemos en la innovación pública es el miedo de hacerlo diferente, de tener puniciones, y los órganos de control tienen que comprender y acercarse de esa comprensión de que no hacer nada también tiene costos. No cambiar tiene costos, y son costos crecientes. Así que es necesario acercarse del Poder Judiciario, de los órganos de control específicos, del Ministerio Público, para que compartan esta visión y empiecen a cobrar a los que no hacen, los que no tentan, los que no experimentan, como generadores de costos públicos en un lugar donde se debe intervenir. En un segundo momento, me parece que la comunicación es absolutamente fundamental. O sea, entender cuáles son las personas que comunican para cada tema, la prensa, los formadores de opiniones, los influenciadores digitales, que son las personas que están de alguna forma compartiendo la esfera pública o la nueva esfera pública que tenemos ahí con las redes y que van a ayudar a construir lo significado, lo que se hace. Una innovación puede ser ver como un absurdo, como un gran error o como una cosa fantástica. Y por la misma mirada, y por diferentes miradas pueden ser los tres. Lo que precisamos es tener una cierta comprensión social de qué tipo de cosas estamos buscando para que se mire, bueno, existe una forma de mirar esto como un error, pero existe como mirarlo desde una perspectiva de avance, de incremento, de mejoría. Y precisamos saber cuál es cuál. No está dado, no soy yo ni ahora ni usted que va a saber, bueno, esto es una innovación, esto es un error. Tenemos que compartir cuáles son los valores de la sociedad y para dónde se quiere ir. Y bueno, tenemos que comunicar, hablar, escuchar y separar momentos para concentrarnos en cosas específicas y no lo frenesí de las redes sociales para entender para dónde queremos ir. Así que yo destacaría dentro de los actores
tradicionales, los órganos de control y la imprensa los comunicadores como un todo. Y en un tercer grupo tenemos que entender quién no tiene voz, quién no habla, quién no consigue hablar, los que están, que no consiguen acceder a las redes, los que están muy lejos, los que no hablan español o no hablan portugués o no escriben bien. Y estos son personas que necesitan lo más la innovación pública y son lo más difícil de comprender, porque frecuentemente los innovadores se espellan, siempre nos espelhamos y hacemos la política como si toda la población fuese como nosotros, y este es lo error número uno para innovar para la élite, no para el conjunto de la sociedad. Entonces tenemos que entender los movimientos sociales. Manuel, muy interesante. Ya nos quedan pocos minutos. Solo quiero parafrasearte con un tema me hiciste pensar en un libro que se llama Innovación, un manifiesto para la acción, de Luis Pérez Breva, que es profesor de MIT en inteligencia artificial, y decía que a veces la innovación solo se puede ver con espejo retrovisor. Es que a veces uno sabe lo que está haciendo hasta que llega a ese lugar y pasan cosas. Y contaba el caso en su libro de lo que fue Greenpeace. Greenpeace fueron unos activistas ambientales que se unieron en los años 60 a ir a parar un tema que están haciendo los americanos en función de unas pruebas nucleares. Y eso fue una innovación social, pero ahí comenzó la historia. Y escuchándote, siento que es un tema de la conversación y tiene que ver con cómo estamos conversando como sociedad y cómo estamos conversando con sociedad con los temas trascendentales y hacia dónde vamos. Y es un tema, el papel tiene que ser un tema mucho más compartido, pero también cómo no estamos escuchando a los que no han tenido voz y a los que también tienen que participar en los temas de Estado, en los temas de gobierno. Quisiera preguntarles una pregunta ya para hacer las conclusiones. En este mundo hiperconectado, Manuel y Aura, que atraviesa la cuarta revolución industrial, que las tecnologías están cada vez cambiando las reglas de juego de cómo van a ser los trabajos del futuro y la nueva sociedad, yo quisiera preguntarles qué reto le espera a nuestros gobiernos latinoamericanos y cómo afrontarlos en función de estas innovaciones que están cada vez avanzando en la industria, en la sociedad, y eso qué implicaciones va a tener a nivel político. Entonces quisiera empezar contigo, Aura, sobre eso, como qué reto es el que le espera a los gobiernos latinoamericanos y cómo afrontarlos. Bueno, yo creo que son varios. El hecho de que, por ejemplo, países como Colombia estén abriendo centros sobre la cuarta revolución industrial, hay que aplaudirlo. Está muy bien que estemos pensando sobre esto, investigando, reflexionando, entendiendo también cuáles son las oportunidades para eso. Así que yo creo que un reto es empezar a tener esa conversación, empezar a entender que innovar no es un hobby de países ricos. Colombia, Brasil, otros países de renta media también pueden innovar. Pero también creo que hay un reto de gestionar expectativas. No todas las soluciones son tecnológicas. La tecnología no soluciona los problemas de todo el mundo. Y la cuarta revolución industrial, pues igual sí habla mucho de tecnologías emergentes, lo cual está bien, pues porque el mundo está avanzando muy rápido. Entonces yo creo que hay un reto de cómo gestiono yo las expectativas para en 5 años, 10 años hablar de blockchain para lucha contra la corrupción, por ejemplo. Pero uno no puede hablar de eso si los datos abiertos que el gobierno produce nadie los reutiliza. Hay datasets en países como Brasil o Colombia que nunca se han descargado una vez. Entonces, no reutilizar datos abiertos, que tal, si uno tuviera una escalera, tal vez sería el primer eslabón a hablar de inteligencia artificial o de algoritmos para lucha contra la corrupción o para transparencia. Uno dice, pues de pronto uno tiene que primero gatear para poder caminar. Creo que es un reto porque es muy fácil, y humanamente lo entiendo, a mí también me pasa, emocionarse con la tecnología, creer que la solución está porque ya tengo el dato, la aplicación móvil. Es entendible, pero creo que como gobiernos, y entendiendo que aquí hay unos desafíos del sector público, hay que gestionar las expectativas, hay que ir con calma, hay que entender la tecnología para qué problema. Y creo que en Colombia estamos haciendo la discusión, lo cual es un buen punto de partida. Entendidísimo.
sí, como la tecnología como posibilitador y entender que es gracias a eso que también se va a cambiar y se van a poder trabajar temas de gobierno pues, que son del interés de todos. Bueno, Manuel, y para ti, frente a esa misma pregunta, ¿cuál es el reto que afronta el gobierno de Brasil frente a este tema de cambios tecnológicos acelerados? Esta es una pregunta muy difícil. Yo no sé si yo tengo cómo contestarla, pero en mi opinión, lo que pasa con nosotros es que tenemos retos del século XIX, retos del século XX y retos del século XXI para tomar en cuenta. Así que no tenemos todavía las garantías más básicas de una parte de los ciudadanos, no tenemos, y no sé si tendremos la garantía del mundo del trabajo, y todavía hoy tenemos que lidiar con cosas como, que me parece que son en la dirección que me preguntas, como el digital divide, o sea, personas que están cada vez más alenas del centro de comunicación, que no se consiguen, no pueden acceder a la internet y así no participan de eso todo, pero sienten los efectos. Igual, ¿cómo vamos a lidiar con los algoritmos y la tendencia totalitaria de los algoritmos? O sea, lo que escriben algoritmos, por ejemplo, del Google, que organiza la información del mundo, suelen tener mucho poder. Los estados periféricos, como somos Brasil y Colombia, tenemos que avanzar para, primero, comprender lo que va a pasar. Segundo, decidir lo que vamos a hacer frente a esto. Y tercero, educar a la población para que pueda comprenderlo y actuar y generar valor. ¿Qué porcentaje de la población de Brasil y Colombia entiende lo que es un algoritmo? Y no en tanto, la gran mayoría de las decisiones de los próximos años van a ser tomadas por algoritmos que van a influenciar decisiones judiciales, empleo, industria, transporte, toda la vida. Se vive o se muere muchas veces. Hay algoritmos racistas. Algoritmos racistas y... Hay una ética también que hay que hablar de. Y ahí está un mundo para comprender y participar y que si pensamos en como retos de gobierno, tenemos que pensar así en este nivel, pero sin esquecer los retos del siglo XIX que no hemos todavía dado cuenta, como tierra, comida y lo básico. Bueno, pues muy interesante. La verdad es que pues me pone a pensar que sigue siendo una conversión transversal de sociedad, de equidad, también de repensarse. Recientemente estuvo el presidente Obama aquí en Colombia en el marco de un gran evento llamado Expo Marketing, EXMA, y él hablaba, miren, la clave está en la educación y ahí es donde está el tema y el futuro empieza aquí y ahora y solo una educación transversal a la sociedad va a poder empujar a la sociedad a ese nivel que queremos lograr de tener una sociedad más equitativa en todos los términos de lo que implica el desarrollo. Ya para finalizar, gracias Manuel, gracias Aura. Quisiera, Manuel, de parte tuya y de manera muy breve, ya para terminar, y gracias a los dos por este espacio tan interesante, una recomendación para el ecosistema de innovación pública en Colombia. Si nos pudieras dar un consejo corto y contundente, ¿qué le quisieras decir a los auras del gobierno, a los que estamos trabajando en innovación pública y desde la orilla de lo que ustedes han vivido, el camino que han recorrido, ¿qué consejo nos darías o qué recomendación? Corto y esperanzoso. Escuchen las mujeres negras. Ellas son las verdaderas innovadoras. Bueno. Muy bien. Y Obama también dijo eso. Ya te doy la palabra ahora. Obama dijo, miren, si quieren desarrollarse empresarialmente, tiene que aumentar una equidad de género, las mujeres tienen que estar en juntas directivas. Por favor. Así que el poder... Sin eso es imposible. El girl power. Bueno, muy bien. En tu caso, pues nada, también quisiera preguntarte ya para terminar a ti,
la apuesta específica del gobierno nacional y del DNP muy corto para la innovación pública. ¿Tú te imaginas, después de esos 4 años, en un buen escenario de conversión, qué te imaginas que va a pasar? Y ya para cerrar. Yo creo que muy brevemente, hablar un mismo idioma. Y para hablar un mismo idioma tenemos que como colectivo desconstruir estereotipos y sesgos que tenemos frente a esto. Si logramos que como ecosistema entendamos que innovar no es improvisar, habremos logrado mucho. Si logramos que la gente entienda que innovar no es hacer únicamente cosas nuevas, sino también mejorarlas, construir sobre lo construido también. Y si logramos entender que innovar no necesariamente y no debería ser un riesgo de corrupción, porque hay miedo, hay mucho miedo, entonces lograremos que esto realmente sea sostenible. Bueno, muy bien, muy interesante. Aura Cifuentes del DNP, muchas gracias. Manuel Bunduki, muchas gracias por este espacio. De verdad que tener a la Escuela Nacional de Administración Pública y Genova de la Innovación Pública en Brasil es un privilegio. Agradecer a la Universidad del Bosque por habernos brindado este espacio. Desde Milab también muy agradecidos porque nos arrojan un montón de aprendizajes de lo que va a ser este camino que estamos empezando a recorrer. Y a todos los que nos están escuchando y viendo, muchísimas gracias también por su tiempo y esperamos que sigamos teniendo espacios de conversación para seguir construyendo pues, el tema de la innovación pública que nos soñamos y que después de esta conversación lo que a mí me genera como conclusión es que, pues, que es un tema que nos atañe a todos. La innovación pública no es un tema de gobiernos, sino de ciudadanía, del sector privado, de todos los que quieran construir ese propósito y ese país o esa Latinoamérica que nos soñamos. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Chao, Manuel. Manuel, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Aura.